Hola, el día de hoy te voy a compartir sobre un tema que es súper importante para cuando egresas de una carrera profesional. Sobre todo en el área de tecnología, muchos quieren hacerse freelancers o quieren hacerse independientes, como le quieras llamar, y no saben de pronto cuánto cobrar por sus servicios profesionales. Entonces, vamos a hablar precisamente de este tema tan importante para todos. ¿Cuánto debo cobrar por mis servicios profesionales? Bien, pues primero que nada, déjame contarte que tú no cobras por lo que haces. Eh, Más bien, tú no cobras, digamos, por el trabajo que se hace. Tú puedes mover una tuerca, un tornillo, ¿sí? Pero no cobras por mover ese tornillo. Cobras por saber qué tornillo mover. Entonces, no cobras por lo que haces, cobras por lo que sabes. Entonces, ojo, porque cuando recién egresas, normalmente te piden como mucha experiencia, mucha calificaciones, documentos, y muchas veces se pierden de observar lo que tú sabes hacer. Entonces es bien importante que tú tengas la seguridad de lo que sabes hacer y que en una entrevista te muestres con esa seguridad, porque finalmente te van a contratar precisamente por todo eso que sabes hacer, que a lo mejor no tienes un documento para mostrar la experiencia, pero tu forma de expresarte le va a decir mucho a tu cliente sobre ti. Entonces, recuerda que el cliente te está contratando o la empresa para la que tú trabajas te está contratando porque no tiene quien haga tu trabajo, porque no tiene a la persona con el expertise. Entonces, por favor, con toda la seguridad de lo que tú haces, vas a llegar a una entrevista siempre con esa mentalidad. Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago, porque sucede otra cosa, que cuando somos buenos en nuestra área, nos encanta sacar las cosas, sacar la chamba, y esa chamba se nos hace fácil. Y entonces devaloramos o devaluamos nuestro trabajo. ¿Sale? Bien. Entonces, cuando recién egresas de una licenciatura, de una maestría, pues a veces la pregunta más grande que tú te haces es, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me vendo? ¿No? Y en este sentido, pues lo primero que yo les sugiero a mis alumnos y exalumnos es, pues date a conocer, ¿no? Si tú tienes una necesidad de comprar algo, ¿a dónde recurres o a quién recurres? Pues normalmente vas a la tienda, ¿no? Entonces, ¿dónde te vendes tú? ¿Cuál es tu tienda? Hoy por hoy tenemos una tienda gigantesca en la que todos estamos, que es el Internet. Entonces, véndete, muéstrate en Internet. Mi abuelita decía, el que no enseña no vende, ¿no? Y refiriéndose pues, tener una pareja, ¿no? Conseguir una pareja. Pero en este sentido, pues vas a conseguir un trabajo. Entonces, ok, no tienes la experiencia, ok, no tienes a lo mejor los documentos, todos los que las empresas quisieran, porque a veces te piden demasiados, pero puedes mostrar lo que sabes en Internet. A mí me abrió las puertas de manera enorme el tener un blog. ¿Por qué? Porque me di a conocer, le mostré a la gente lo que sé. Y entonces esta puerta, este escaparate, esta ventana, como le quieras llamar, pero esta salida al exterior donde le dices, oye, mírame, yo sé de ese tema, es la que te puede, digamos, que dar el empujón, ¿no? Te puede mostrar
qué hay más allá, ¿ok? Entonces, la gente va a empezar a voltear a ver. No te voy a decir que por tener dos, tres notas en tu blog o dos, tres videos en internet, pues la gente ya te va a comprar. Esto es un trabajo de constancia. Finalmente, la gente va a empezar a ver tu trabajo y también va a empezar a confiar en ti. Y en la medida que empieza a confiar en ti, pues empiezan a soltarte ciertos trabajos. Ya dependerá de ti, pues, cómo los desarrollas, ¿no? Entonces, bueno, ya te mostraste, ya le dijiste a la gente lo que sabes y lo siguiente que va a hacer es que te van a decir, oye, cotízame el desarrollo de este sistema, cotízame el desarrollo de este proyecto. ¿Y qué haces tú? Pues lógicamente asustarte, ¿no? Cuando eres recién egresado, te da miedo la vida. Entonces, aquí la pregunta del millón, ¿cómo cotizo? ¿Cómo hago una cotización? Bueno, pues número uno, primero tienes que calcular. Yo, Ana, o yo, Juan, o yo, Pedro, ¿cuántos proyectos puedo llevar realmente a cabo? Digamos en un mes, ¿no? En un periodo de tiempo. Puede ser una semana, puede ser un mes. Y de ahí yo voy a calcular cuántas horas en ese periodo tiene y cuánto quiero ganar por hora. Por ejemplo, 40 horas tiene por semana, serían 8 horas de lunes a viernes, son 160 horas aproximadamente al mes. Ahora sí, ¿cuánto necesito ganar por hora para sobrevivir? Y entonces ya viene tu cálculo de, ok, ¿con cuánto estoy tranquilo para vivir mi vida? Y ese número es el que tienes que cobrar por hora. Que no te importe lo que cobren los demás, pero tampoco te quedes súper despegado de la realidad, porque te puedes quedar muy corto. Entonces, yo también te recomiendo que investigues cuánto cobra la competencia. Puedes solicitar también tú una cotización mañosamente y más o menos sondear si te estás quedando por abajo o te estás quedando por arriba, ¿sí? Y si te estás quedando por abajo, entonces piensa, ok, ¿qué ofrecen ellos que no ofrezco yo? ¿O por qué me estoy valorando tan poquito? Y por otro lado, si te estás quedando muy por arriba de la competencia, entonces lo siguiente que tienes que calcular o pensar es, ok, ¿qué ofrezco yo que la competencia no ofrece? Como para que me compren a ese precio. Y entonces, pues ya tienes otro parámetro, otro punto de comparación para venderte con el cliente. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo saco el costo de tus gastos de vida, no? Porque, bueno, dijimos, ok, primero voy a calcular cuánto quiero ganar por hora, pues para tener un holgado de gasto de vida. Bueno, ¿qué tengo que meter en este gasto de vida? Alimentos, servicios, lógicamente nosotros que trabajamos en Internet, pues el Internet, la luz, consumibles, software, incluso impresoras, si tienes que llevar una cotización impresa, transporte, si es que te mueves a una oficina, aunque sea un lugar donde trabajas con otras personas como un Starbucks, finalmente todos esos gastos semanales, mensuales, tienes que calcularlos en el mismo periodo que tú calculaste de gastos de lo que quieres ganar, ¿no? De lo que vas a cobrar por hora. Gastos médicos, ¿no? Que no te quedes corto si te enfermas. Y diversiones también, ¿por qué no? Entonces, a eso también le tienes que añadir, por ejemplo, un fondo de ahorro para emergencias e imprevistos, porque si vas a hacer un freelance, necesitas esos extra. Los necesitas, nadie te los va a dar, nadie te va a dar un seguro social, nadie te va a dar un fondo de ahorro para el retiro. Entonces, tú tienes que cotizar y sacar tu cálculo mensual para que tengas la vida que tú necesitas tener. Y yo te digo, no te acortes, no te achiques, sé realista, lo que quiero, aunque de pronto digas, ay, es demasiado dinero, nunca es demasiado. Entonces, saca tu cálculo, ¿ok? Ahora,
Una vez que tengas ese cálculo de costos y con un margen de utilidades, yo te diría mínimo un 30% de utilidades, ¿sí? 10% no te va a alcanzar, 20% no te va a alcanzar. Yo creo que un 30 mínimo sería lo ideal, ¿no? Para empezar. Pero puedes subirle a otro porcentaje que tú quieras, claro. Y depende también de la dificultad del trabajo. Tienes que observar la oferta y la demanda, porque si en tu área, en tu zona o en tu expertise no hay gente preparada, pues cobra más. Tu margen de ganancia puede ser muchísimo más alto, ¿no? Por el nivel de dificultad o incluso riesgo, el riesgo que involucra tu trabajo, ¿sale? Bien. Teniendo un presupuesto en mente y sabiendo la cantidad de horas que tendrías disponibles para dedicarte a tus proyectos, ahora sí puedes sacar un costo por hora. Un ejemplo aquí, 18,000 pesos vamos a suponer que eso necesitas ganar. Entre 160 horas, pues te da un costo por hora de 112,5, que la verdad es que ahora se me hace súper corto, yo cobraría el doble, ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo. Si tú quieres empezar con esos 18,000 y el lugar donde vives te permite vivir con una holgura con esa cantidad, pues ese es tu costo por hora. Ahora, ya que tienes tu costo por hora, vas a multiplicarlo por un factor de 1,5 o 2, ¿ok? Entonces, 112,5 por 2 me va a dar 225, que lo puedes redondear a 230 o más o menos 250, ¿ok? Por hora, ¿ok? Ese factor sería fijo. Ahora, imagina que tu presupuesto es de 3,000 por mes, trabajas 160 horas, cubres dos proyectos en ese periodo de tiempo, entonces divide 3,000 entre 160, te da 18,75 por hora. Eso lo multiplicas por 2, te da 37,5 por hora y puedes redondear a 38,40. Con dicho valor, repartiendo las 160 horas entre los dos proyectos al mes, podrías saber cuánto cobrar por cada uno de los proyectos. ¿Sale? Ahora, claro, esto depende del tiempo que te tomen los proyectos, porque a lo mejor uno te toma 60 horas, el otro te toma 100, o o uno te toma, no sé, 120 horas y el otro te toma 20 horas porque es muchísimo más sencillo. Entonces, bueno, ahí puedes jugar un poquito con los números, ¿ok? Estos números que te estoy dando de ejemplo son muy bajos, aguas. No lo tomes como referencia. Recuerda que hay salarios mínimos y si tú tienes una profesión, pues no puedes cobrar el salario mínimo, tienes que cobrar más. Entonces, toda esa investigación la tienes que ir haciendo de acuerdo al momento en que estés realizando pues estas comparaciones. Ahora, ¿cómo voy a estimar? Y esta es otra cosa que cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo calcular, porque la experiencia te va a dar como ese feeling para poderlo calcular. ¿Cómo estimo las horas que me tomará cada proyecto? ¿Cómo sé cuánto me voy a tardar en cada uno de los proyectos? Bueno, lógicamente no es lo mismo ofrecer un producto como un diseño web o un documento editado que un servicio, ¿sí? Como por ejemplo una consultoría. Una consultoría es un número fijo porque pues en realidad lo que estás cobrando es la hora, ¿sí? Entonces ya tienes que saber lo mínimo por hora que tú debes de cobrar para dar una consultoría. Y eso también, por ejemplo, cuando ya tienes una cierta experiencia, pues puedes cobrar mucho más caras las consultorías. Entonces, tienes que considerar qué tipo de servicio, ¿ok? Otro factor importante para determinar o para tomar en cuenta cómo estimar las horas que te vas a tardar en un proyecto es que no es lo mismo si lo vas a iniciar de cero o vas a analizar algo que ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque en software es muy común que te den códigos ya hechos y a veces eso, revisarlos, desentriparlos, desenmarallarlos, cuesta más tiempo. Entonces, yo te recomiendo que si te van a dar algo empezado, lo revises antes. No esperes a después de una cotización.
porque a veces ahí es donde nos metemos los pies solos y estimamos tiempos que al final no logramos alcanzar. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues tenemos que ver cuál es el objetivo del cliente. ¿A qué me refiero con objetivo? Tienes que definir qué espera recibir el cliente del proyecto, ¿sí? ¿Qué cantidad de sesiones para cambios vas a darle al cliente? Es decir, ya entregué el producto, ¿cuánto tiempo de garantía le voy a dar para que él estime si le sirve o no mi producto o servicio, si lo voy a mejorar, si tiene algún bug? Me refiero a algún detallito que yo tenga que corregir. Entonces, ojo, también tienes que tener en cuenta esto. Y luego determinar cuál es el costo finalmente. Sí, va a haber cambios extra. Por ejemplo, si quiere un cambio de color en el diseño, ¿no? Porque luego hay clientes que te dicen, no, es que en azul, pero al final te dicen, no, híjole, es que yo lo mejor lo quería en verde. Y entonces, eso es un tiempo que tú ya no estimaste. Entonces, todas esas condiciones las tienes que dejar bien específicas en tu cotización, ¿ok? Entonces, en resumen, tengo que saber si lo que vendo es producto, diseño, servicio. Tengo que saber si va a ser una cuota fija, como en el caso de consultoría, por hora, o va a ser una cuota por proyecto determinado con un objetivo del cliente. Tengo que saber bien lo que quiere el cliente y delimitar el alcance. No, para no darle más, pero tampoco para no darle menos, ¿ok? Y ya con eso yo puedo más o menos calcular cuántas horas me va a tomar. También puedo tomar en cuenta la competencia para observar en cuánto tiempo lo hacen ellos y si yo puedo mejorar esos tiempos o puedo darle algo mejor al cliente, ¿no? Ahora, cuando vas a cobrar por obra y no por hora, la condición es que revises bien el proyecto. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Y delimites súper bien qué vas a entregar. Porque a veces el cliente siempre, bueno, no a veces, casi siempre va a querer más. Entonces, ojo, porque muchas veces nos cuesta trabajo decirle al cliente hasta aquí. Hay que establecer límites, hay que establecer alcances. Entonces, tenemos que establecer, y ahí yo te recomiendo dividir tus servicios en diferentes como tipos, ¿no? Por ejemplo, un sitio web, tengo un sitio web, pero bueno, qué tipos de sitio web voy a vender y de acuerdo a eso yo hago una lista de lo que ofrezco. Un diseño, ok, es un diseño, ¿qué voy a dar? ¿Qué tipos de diseño y cuánto tiempo me voy a tardar en cada uno de ellos? Una casa, un plano, ¿ok? Entonces, yo los puedo clasificar de manera tal que a mí me quede muy claro más o menos cuánto me tomo en cada proyecto. Y cuando ya hablas de un proyecto específico, en un lenguaje de programación específico, eh, eh, con características del negocio súper específicas, ahí te recomiendo que tengas mucho cuidado. Incluso acércate a colegas para que te puedan ayudar a saber más o menos qué complejidad tiene el proyecto, sobre todo cuando inicias, porque a veces te comprometes a tiempos que son una locura, sobre todo cuando inicias, porque no puedas, sino porque no tienes la experiencia y a veces tampoco la disciplina para cortar tu trabajo y decir, ok, yo trabajo 8 horas y hasta aquí. A veces te quedas hasta las tantas de la noche para sacar el proyecto y tampoco eso es sano cuando eres un freelance. También tienes que tener espacio y vida personal. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjense, ahora tenemos, se me cerró aquí la presentación. Déjenme, se las vuelvo a compartir. Ahí está. Eh, ahora sí, un ejemplo.
Un aspecto que no siempre se tiene en cuenta es la diferencia de precios según el grado de tecnicismo que requiere un proyecto particular. Entonces, ojo, una tarifa la puedes establecer para consultoría, otra tarifa para desarrollo de sitios web, costo por hora me refiero, y otra tarifa para sistemas, ¿no? Y incluso sistemas puedes clasificar, porque a lo mejor hay un sistema que requiere inteligencia artificial y entonces ya estamos hablando de un tecnicismo más allá. Entonces, puedes dividir un sitio web, una aplicación móvil, una plataforma educativa completa, un curso, un taller, y todo eso te lo va a ir dando, pues, la experiencia. Cuando ya desarrollaste una aplicación móvil, ya tienes idea de lo que se puede, de lo que no se puede, hasta dónde vas a llegar, cuánto tiempo te vas a tardar, con qué te vas a tropezar en el camino. Cuando ya desarrollaste un sitio web, lo mismo y ya tienes más o menos estimado cuánto te tardas tú. Si es un diseño, tienes que definir muy bien, ok, ¿qué quiere el cliente? Porque a veces el cliente cambia de opinión. O sea, hoy te lo pide de una forma y mañana se le ocurre otra y entonces el que queda todo estresado y no puede terminar el proyecto eres tú. Y eso pasa muy frecuentemente. Entonces, déjale bien clarito al cliente qué le estás ofreciendo, ¿sí? Y hasta dónde llega y hasta dónde puede cambiar de opinión. Un tip, por ejemplo, yo cuando vendo un sitio web, yo les doy 3 opciones. Mira, este diseño, este diseño, este diseño. ¿Por cuál te vas? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál pulimos? No, pues este. Y sobre ese trabajo, ¿sí? Y también lo divido en paquetes. Y cada paquete, pues, tiene que lleva cuántas páginas, cuántas galerías, cuántas funcionalidades. Y ya de acuerdo a lo que el cliente quiere, pues, voy seccionando y voy cobrando. Pero, ojo, esto lo vas a ir adquiriendo poco a poco. Mientras seas nuevo, lo que yo te recomiendo es observa a tu competencia. Ve cuánto está cobrando y más o menos, no te quedes muy corto, pero tampoco te vayas muy alto, ¿ok? Porque finalmente también la gente a veces quiere que cobres barato porque pues, estás recién egresado, pero pues tampoco se trata de eso, ¿sale? Entonces, otra opción y otro punto que debes de tomar en cuenta para saber cuánto cobrar es la zona donde habitas. Cuál es el salario mínimo, pero también cuánto está dispuesta la gente a pagar. Un tip de ventas que alguna vez leí por ahí era que le des al cliente 3 opciones. Cuando tú le das 3 opciones, le estás obligando a elegir una. Entonces, yo lo que hago es presentar propuestas, cotizaciones con 3 opciones, la barata, la media y la cara. Siempre trato de acercarlos a la media, o sea, la ideal es la media que puede crecer hacia la cara, es decir, puedes hacer la media y en un tiempo determinado, pues te pagan un poco más y llegas a la cara. Pero si se eligieran la barata, también puedes ir construyendo, es decir, puedes ir brincando a estas. Obviamente las 3 por separado le van a salir más caras, pero como el cliente no quiere de entrada pagar caro, entonces pues te paga barato, luego te paga un poco más y luego te paga un poco más si quiere llegar a este punto. Pero ya de primera instancia vio 3 opciones y se quedó con alguna de las 3. Entonces, digo, ese es un tip. Ahora, también debes de llevar un registro de proyecto. ¿Cuánto le invertiste? Tiempo, dinero y esfuerzo. Hay aplicaciones, y en otra entradita te voy a hablar de las aplicaciones, que te sirven para llevar ese registro de tiempo. En la siguiente les voy a hablar de eso. Y bueno, los precios del mercado nacional e internacional. No es lo mismo que cobres hacia Latinoamérica, que cobres hacia Estados Unidos o que cobres hacia Europa. Siempre revisa los presupuestos. Lógicamente tú quieres cobrar más, pero tienes que enfocarte a quién quieres ayudar. Por ejemplo, si vas a trabajar para pymes de tu localidad, pues trata de armar paquetes porque no te van a pagar muy caro, pero si armas tu paquetes te vas a ahorrar trabajo, te vas a ahorrar dinero. Entonces, bueno, ese es otro tip que te puedo dar respecto a cómo armar esta parte. Entonces, espero que te haya gustado este tema. La verdad es que cuando egresas estás de pronto muy perdido, de pronto no sabes por dónde empezar y lo primero que dices es, pues voy a vender paginitas web o voy a vender sistemitas porque más o menos le sé, o voy a dar asesorías o voy a dar consultorías. Hay muchas formas de cobrar tus servicios, incluso en cuanto a hardware, puedes vender pólizas, bueno, software también, pero pólizas de mantenimiento que te pagan mensualmente y tú les das un número de horas de tu tiempo. Incluso
para consultorías. Entonces, ¿de qué depende de que tú te organices? Aquí el tip más grande es que tú te organices, que hagas una investigación, que revises, que te acerques a expertos, que te acerques a gente que ya sabe del área. Lógicamente hay gente muy egoísta que no te va a decir cómo hacerlo, pero pues a tus profesores, muchos profesores pues también trabajan hacia afuera de una universidad y venden los productos y servicios y tienen idea más o menos cómo se hace una cotización. Escríbeme, yo te puedo ayudar, no tengo ningún problema. La competencia es sana y yo creo que para todos, pues hay un espacio y un tiempo y un cliente, ¿ok? Bueno, mi nombre es Ana Luz Loyo Paz, ya me conoces, recuerda, esta soy yo, soy desarrollador de software, líder de proyectos, me especializo en ingeniería de software, comercio electrónico y pues es un gusto encontrarte en redes sociales y bueno, espero que no te pierdas los contenidos, si te gustó dale like y espero poder ayudarte, orientarte y bueno, busca por ahí mi página web que es www.ana2lp.mx y escríbeme si te puedo ayudar en algo, si te puedo compartir una cotización, un formato, sin problema, porque recuerda que mi objetivo es ayudarte a autónomos, a pequeñas empresas a crecer y prosperar con ayuda de la tecnología.